bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos que nos van a acompañar viendo este video de podcast, o igualmente a los que nos van a escuchar a través de nuestra red social. Bueno, es un placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poco sobre cómo es el proceso de Dios, en este caso, cómo ha sido el proceso de Dios en mi vida. Gracias a ti por aceptar la invitación que te hemos hecho para esta hermosa entrevista. Sí. Para poder comenzar, hermano Daniel López, la primera pregunta es ¿cómo y cuándo llegó Cristo a su vida? Sí, fíjate que algo muy interesante, cómo inició mi vida en el cristianismo. Prácticamente desde mi niñez he estado rodeado de mi familia que siempre ha asistido a la iglesia. Entonces se podría decir de que durante mi niñez siempre se me fue inculcando lo que es el cristianismo. Sí. Pero sin embargo no estaba yo tan metido al 100 a los caminos de Dios. Entonces, pero siempre estaba esa parte de que se iba inculcando poco a poco en mi vida, a través de mi familia, de mis abuelos más que todo, que son los que me llevaban a la iglesia. Luego de eso, recuerdo perfectamente, comencé a venir al ministerio y prácticamente, para ser exactos, hubo una ocasión en la que marcó un punto en mi vida, marcó una diferencia y fue donde conocí a Dios. Un cambio radical. Fue un cambio radical. Te podría decir la fecha exacta, que sería el 6 de noviembre de 2015. Entonces yo recuerdo de que, bueno, estábamos en un campamento y yo no tenía intención de orar, de cantar o de acercarme a los caminos del Señor, sino que yo solamente, sinceramente, iba solo por, así como lo decimos, por ir a molestar, por ir a perder el tiempo, como algo de pasatiempo. Para distraerme, sí. Entonces, algo peculiar del ministerio es que realizamos campamentos. Entonces, recuerdo que el segundo día del campamento estaba programada hacer una vigilia. Entonces, yo no conocía a nadie. Entonces, me sentía apenado, solo, tímido. Entonces, yo recuerdo que esa vez iba a comenzar la vigilia, se cantaron las alabanzas, normal. Y luego de eso, luego de ese punto iba la administración. Iban las alabanzas de adoración. Entonces yo recuerdo de que yo no estaba dispuesto a intentar orar o acercarme a presentar una oración o devoción hacia Dios. Y prácticamente de repente algo inexplicable que hasta el momento no logro poder explicar, pero justo en ese momento en el que comenzaba la adoración hubo un sentimiento dentro de mí de querer hablar con Dios. Recordemos de que, bueno, muchas veces nosotros como jóvenes sufrimos ciertas etapas a lo largo de nuestra vida. Sí. Entonces yo recuerdo de que en ese entonces yo estaba pasando por una etapa de depresión y más las demás cosas que yo tenía, las inseguridades y todo lo demás, me cohibían y me alejaban de hacer tales cosas como cantar unas alabanzas. Pero hubo un cambio en ese instante donde yo fui, me acerqué y de repente comencé a decir palabras que ni siquiera yo tenía planeado. Entonces justo desde este momento es cuando yo sentí el verdadero llamado y la verdadera presencia de Dios en mi vida. Qué bueno, de verdad, como tú dices, verdad, de que no hay manera de explicar la respuesta o dar a entender qué pasó en ese momento para que entrara aquello dentro de ti y poder adorar a Dios. Sí. O sea, es un movimiento o es una obra de Dios maravillosa en la vida de cada uno. También, hermano, queríamos saber cuál ha sido uno de tus mayores desafíos en el camino del Señor. Sí, bueno, como ya te comentaba, yo siempre tuve esa pequeña parte de inseguridad, esa parte de ser un poco tímido y de ser temeroso a algunas cosas, por ejemplo, a tomar decisiones. Y creo que esa fue mi principal obstáculo que yo tuve para poder yo acercarme a los caminos del Señor. Porque muchas veces yo en mi pensamiento decía, no, ¿para qué me voy a acercar a orar o para qué voy a cantar si yo soy un pecador? Ese era el pensamiento que yo tenía en ese entonces. Entonces tenía ese se podría decir como miedo
de ¿por qué voy a hacer esto si Dios me va a castigar? Y cosas así. Sí, uno tiene muchas veces como joven, ¿verdad? En ese tiempo tiene ese pensamiento que por las maldades o los pecados que tenemos, pues no somos aceptados delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Sí. Aunque Dios también perdona los pecados de cada uno, ¿verdad? Y podemos seguir adelante con esa lucha. Sí, correcto. También queríamos saber cómo has superado o cómo superaste esos desafíos que dices tú que eras tímido y que no podías tomar decisiones a la ligera, o sea, de primero o tomar la iniciativa. Sí. Bueno, se podría decir de que ha sido un proceso, como nosotros lo conocemos. Dios es un Dios de procesos. Sí. No significa de que uno va a cambiar momentáneamente, No, de la noche a la mañana. Ajá, de un solo, no, sino que Dios trabaja por procesos. Entonces, a lo largo en lo que yo he estado congregándome en el ministerio, hace unos minutos conversaba con otro hermano cuánto tiempo llevamos así dentro del ministerio. Y nos poníamos a pensar de qué forma Dios ha obrado en nuestras vidas. Sí. Y entonces, a lo largo de esta trayectoria que he llevado congregándome en el ministerio, pues me ha ayudado a poder desarrollarme de una manera de la cual yo nunca me imaginé que yo iba a poder hablar, por ejemplo, delante de tantas personas en una célula, poder evangelizar. Y son cosas que, estando en la iglesia, me han beneficiado a poder desarrollarme de esa manera, ya que creo yo, si yo no hubiera asistido a la iglesia, o si yo no hubiera permanecido en la iglesia, creo que sería la misma persona que hace años atrás. Y no es por decir de que hoy soy la gran persona, no, pero son pequeñas cosas en las que Dios va trabajando a través del proceso. Entonces, la forma en la que yo pienso y creo de que he podido superar esas partes es congregándome, acercándome a la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que arriesgarnos en el sentido de ser valientes, como bien lo dice en la Biblia, en la palabra de Dios. Un claro ejemplo, Josué, donde dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces yo tomaba muy en claro ese ejemplo, el ser valientes, y pues más cuando son las obras de Dios, es importante tomar la valentía y pues esforzarse para que todo pueda fluir de la mejor manera. Sí, es admirable lo que me dices, ¿verdad? Porque sí está bien en el sentido de que Dios está ahí, pero también vamos a la admiración tuya de que has podido tomar esa decisión para hacer ese cambio radical en ti. Porque si recuerdas, si uno puede darle, digamos, la cura a la enfermedad, Sí. pero si tú no te quieres tomar esa cura, pues nunca te vas a sanar. En este caso tú tomaste la decisión, ¿verdad?, de buscar esa cura, que es Cristo Jesús, en los caminos de Él para poder superarte. Entonces, para ir finalizando, quisiera que tú dieras un consejo a los jóvenes que ven este hermoso podcast, ¿verdad?, y a las personas que lo escuchan también. Sí, bueno, lo que yo les podría aconsejar o más bien decir es de que perdamos esa timidez, que muchas veces nuestra mente juega un papel muy importante en nuestras decisiones, y muchas veces esos pensamientos tratan de gobernarnos y tratan de por así decírtelo, implementar ese pensamiento del yo no puedo. No, yo soy pecador y no puedo acercarme a cantar. No, dice la palabra de Dios de que Él nos ama. Dice de que Él ha venido por aquellos que son pecadores, parafraseándolo, por aquellos que necesitan de Él. Entonces creo que cada uno de nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Entonces mi consejo sería que nos congreguemos. Creo que como te lo comentaba, una de las partes que me ayudó a poder trabajar en esos obstáculos fue el congregarme constantemente, y parte de eso de que en la iglesia se imparten seminarios en los cuales se tocan temas en los que uno puede desarrollarse y en los que muchas veces uno tal vez no le toma mucha importancia, pero en realidad tienen un buen impacto en nuestras vidas. Entonces el consejo que yo les podría brindar es de que nos congreguemos. Sí, todos somos pecadores, nadie es perfecto aquí en esta tierra, pero la intención está en intentarlo, seguir intentando. Como lo mencionaban, nadie es perfecto y nunca lo vamos a hacer probablemente,
Pero la cosa está en seguir intentando. En no darse por vencido. Sí, ahí mismo, como dice la palabra, ¿verdad? 7 veces cae el justo 7 veces y 7 veces se levanta. Entonces, Así les animo a los hermanos que nos puedan escuchar o ver en el podcast de que lo intenten nuevamente. Si tal vez una vez se acercaron y fracasaron, pues vuélvanlo a intentar y les aseguro de que Dios va a hacer grandes cosas en sus vidas. Así es. Muchas gracias, hermano Daniel López, por darnos esta hermosa entrevista y este hermoso consejo, ¿verdad? Para cada una de nuestras vidas. Esperamos que sea de bendición a cada uno de ustedes y de edificación. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.